Buen domingo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Graciela, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ya saben ustedes que estoy con Pablo Marmorato, con Claudio Acevedo en la parte técnica. Gracias, Claudio. Y el porqué de ahora es algo que yo sé la respuesta, o creo que la sé, pero la quiero discutir con nuestros invitados. ¿Por qué cuando se hacen encuestas el tema educación aparece siempre mucho más abajo que otras preocupaciones de los argentinos? Debiendo ser la primera preocupación, por lo menos lo sería para mí, ¿no es cierto? Por nuestro futuro, por nuestro propio presente. Y además hay una cantidad de creencias, algunas seguramente son ciertas, pero hay otras certezas que no son tan fuertes o son tan lógicas como uno querría. Por ejemplo, que el sistema social, económico-social en que nace una criatura indefectiblemente marca su nivel de aprendizaje futuro. Vamos a ver qué parte de cierto tiene esa certeza y qué parte es un invento en realidad, o es corregible, o es modificable. Para eso invitamos a dos personas que se dedican a este tema. Uno es Juan Liach, ustedes ya lo conocen. Él es sociólogo, no hizo la carrera de doctorado en educación, sin embargo, le preocupa y mucho. Es economista, miren ustedes, egresado de la Universidad Austral, y sin embargo su gran preocupación, además de la economía, es la educación. Y quien nos acompaña por primera vez, y bienvenida, y gracias, es Magdalena Cornejo. Ella es economista de la Universidad de Itela. Ambos, siendo economistas, reitero, han trabajado en un artículo reciente y siguen ocupados en el tema educación. Y ese es nuestro porqué. Muchas gracias, Graciela, por la invitación. Gracias, Pablo. Yo los agradezco a los dos. No es que a vos no te agradezca, Juan, has venido muchas veces, pero bueno. ¿Querés contestar vos? ¿Por qué, siendo economista, te preocupas por la educación? Bueno, a título personal, es algo que estoy inserta en el mundo de la educación, si bien es la educación universitaria, trabajando desde una universidad. Creo que es algo que nos toca a todos indefectiblemente, o porque pasamos por esa instancia, o porque tenemos hijos, sobrinos, primos, gente cercana que está pasando por la parte de la escolaridad, por esa trayectoria, y porque es el primer lugar donde se generan oportunidades y donde damos herramientas a todos y queremos dar una educación de calidad. Entonces despierta un interés personal y con Juan en concreto estamos investigando sobre cuáles son los factores que condicionan los aprendizajes de los alumnos. ¿Le pasaste la posta a Juan? Sí. ¿Por qué te preocupas? Bueno, yo justamente estaba trabajando... ¿Por qué te ocupas? Sí, yo hasta la década del 80 no me ocupaba de educación, salvo que siempre estuve la cantidad de horas de clase que he dado, pero siempre en universidades. En general, me hubiera gustado ser profesor de enseñanza secundaria, pero nunca lo busqué. Y bueno, y ahí hicimos un estudio ¿De qué te salvaste? en el Instituto de Itela. ¿De qué te salvaste? ¿Qué? ¿De qué te salvaste? Vos tenés una importante experiencia al respecto, Graciela, que sería bueno algún día que la cuentes también, sí, ¿no? Porque o que escribas tus memorias como profesora, porque yo creo que sería muy rico. No, ya no me da el tiempo. ¿Cómo? Ya no me da el tiempo. Eso es una excusa. Bueno, y ahí hicimos un estudio sobre el gasto público social con Héctor Diegues y Alberto Petrecola, también dos economistas, y a mí me tocó la parte de educación y me empecé a meter. Acá en la Argentina es medio peligroso escribir un libro, porque si escribís un libro tenés chance de que te ofrezcan algún ministerio, ¿viste? Sonaste. Y eso me pasó a mí, porque, bueno, después... ¿Sabe? Escúchame. Escribí un libro... La cantidad de libros que se han escrito y nadie le ofrecieron nada. Sí, ¿no? bueno,
Este se llamaba Educación para Todos, con Silvia Montoya y Flavia Roldán. Y bueno, y ahí de la Rúa me ofreció ser ministro de Educación. O sea que desde mediados de los 80, ya tengo 30 años, yo medio en broma, medio en serio, digo que me gano la vida como economista, pero mi pasión realmente es la educación. Desde que descubrí ese mundo. Cosas, ¿no? Sí. Uno estudia una carrera, pero en realidad hay otras cosas que le enamoran. Sí, tal Sí, cual. sí, sí. Y Tal no cual. está mal, vamos. Tal cual. Y respecto de la primera pregunta tuya, es muy difícil de contestar. Yo la verdad debería decir que no sé por qué en ¿Cuál las es la encuestas, ¿por ¿Por qué qué no, en las aparece? encuestas la educación sale mal parada? Quinta, sexta. Estuve viendo una recientemente donde, bueno, cambian los primeros lugares y seguridad, salarios, costo de vida, etcétera. Pero educación siempre está abajo. Y yo creo que es una mala noticia eso, es una mala noticia porque coincide con algo que en otro tipo de encuestas se le pregunta a la gente cómo cree que está la educación en la Argentina y 75% o 2/3 dice entre regular y mal. Y después le pregunta qué tal está la educación de sus cercanos, hijos, sobrinos, nietos, lo que fuera, y la misma proporción dice que está entre bien y muy bien. No cierra, evidentemente. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis, Graciela? A ver, Que además la comparte conmigo Guillermina, ¿no? Ajá. Tiramonti. O yo la aprendí de ella ya a esta altura del partido, no sabes. Cada vez más gente, sobre todo la clase media o clase media baja, lleva a los chicos a escuelas privadas. En buena medida, quienes pagan más caro porque les garantiza el aprendizaje de otro idioma u otros idiomas, y porque además le abre puertas a colegios y universidades más especiales. Por lo menos esa es la fantasía. Ajá. Y cada vez más gente, las escuelas públicas se llenan más de gente muy humilde que no puede pagar ni siquiera la escuela parroquial. La escuela parroquial es un fenómeno de chicos que están cada vez más cantidad de clase media baja. Yo diría, por ejemplo, y una Y de sectores golondrina no populares hace verano. también, yo diría, ¿no? ¿Cómo? De sectores más populares. Más populares. Bueno, Sí. la señora que trabaja en mi casa, que su marido es portero y ambos son muy inteligentes y muy ambiciosos, pagaron con mucho esfuerzo los estudios de su hijo en una escuela parroquial, hasta el secundario. Lamentablemente se está dando cada vez más ese Claro. fenómeno. Ahora, ese fenómeno lo que atiende en general es primero a que el chico vaya a la escuela, porque se le sigue dando importancia, y además que vaya siempre a la escuela, que no hagan huelga los maestros, que es otra cuestión. Por eso se paga. Y esa gente, la que va a la escuela pública, en general no es la gente que forma opinión. Los que forman opinión y son consultados son aquellos que mandan sus hijos a las escuelas privadas. Incluso la dirigencia política, ¿no? Total, te estoy hablando de todas las escalas sociales, Sí. que están convencidísimos de que tienen la mejor educación posible. Yo creo que se equivocan fiero, pero no porque paguen o no paguen, eso es otra historia, sino porque ni siquiera esas escuelas están cumpliendo los estándares de las pruebas PISA. Sí, fíjate que hay un dato, por ejemplo, que es cuando se comparan las calificaciones obtenidas en las pruebas PISA por los sectores de mayores ingresos de la Argentina, los logros de aprendizaje son iguales a los sectores de menores ingresos de los países desarrollados. Bueno, o sea y que generalmente- te da totalmente la razón, ¿viste? Sí. Estamos en una especie de burbuja donde creemos que tener algo que en realidad no tenemos, ¿no? Y generalmente muchos de los chicos que van a esas escuelas más caras tienen un hándicap a favor, que es que vienen de familias donde hay hábito de lectoescritura. Normalmente hay libros en su casa, se reciben diarios, por lo menos antes, ahora ya se lee Menos. cada vez menos, pero de todas maneras hay un lenguaje un poco más desarrollado, un vocabulario más amplio, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Y tiene un beneficio extra. Vos lo ves en
exámenes de ingreso, lo que yo le llamo el examen de ingreso, y es el curso básico de ingreso que se hace en las universidades. La diferencia de chicos que vienen de lugares donde en la casa no ha habido costumbre de un vocabulario amplio, de un pensamiento abstracto, y el chico que lo tuvo. Prácticamente funciona como examen de ingreso. Somos muy hipócritas. Sí. Pues son expulsivos, ¿no? Bueno, ahora hablan ustedes. Yo quería, a ver, como disparador, escribieron días atrás este artículo en La Nación, Magdalena, Juan: las escuelas y los maestros son cruciales para mejorar la educación. Graciela planteó los factores socioeconómicos, cuánto influyen o no en esta creencia que existe. Bueno, estaría bueno que lo amplíen, y en particular, ¿qué significa esto del misterio del aula? Pero acá hay 3 preguntas. Exacto, sí, para que puedan desarrollar. Empiezan por donde quieran. Los factores socioeconómicos es algo que la literatura ya viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que condicionan en parte, y en parte, subrayo en parte, el aprendizaje de los alumnos. Lo que queríamos destacar nosotros, sobre todo con esta encuesta, es que hay otros factores que uno no puede desentender, que influyen en los aprendizajes, y en concreto acá estudiamos el rendimiento en lengua y matemática, alumnos del último año del primario y último año de secundario. Y hay factores asociados a la escuela en sí, a los docentes, a los días de clases, a las inasistencias propias del alumno, que en su conjunto puede que incluso tengan hasta más peso que el nivel socioeconómico, ¿no? O que la trayectoria que uno viene arrastrando de su casa, educación de los padres. ¿Por qué no explicas eso? El ritmo de aprendizaje, ¿por qué te influye mucho? ¿Qué cosa el ritmo? Claro, que no haya interrupciones en el Bueno, periodo. No sé, por ejemplo, una de las cosas que en el mismo estudio nosotros señalamos está hecho en base a las pruebas Aprender 2016, que entre paréntesis hay que celebrar que se hayan reintroducido estas pruebas, porque es algo fundamental tener, y sobre todo como hubo mucho tiempo sin tenerlas, por ejemplo, con el INDEC. Pruebas censales de educación primaria. La de 2016 fue la primera en 16 años, la última había sido en el año 2000. Claro. Y lo censal es fundamental, porque una de las razones de estas pruebas no es solamente evaluar, sino devolverle los resultados a la escuela. Claro. Vos que has estado en ellas, sí. Bueno, a nosotros en la universidad, y supongo que a vos también, Magdalena, los alumnos te evalúan. Sí. Y uno está nervioso cuando va a recibir la evaluación de los alumnos. Es curioso que muchos docentes no se dejen evaluar. Sí, pero a nosotros nos evalúan en todas las clases, ¿viste? Eso porque es importante. Cuando vos tenés una devolución, que no es solamente la nota, sino decirte cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, se puede hacer la formación continua escuela por escuela, porque claro, una cosa masiva no tiene la misma utilidad si vos no vas a sabiendo bien cuáles son los aspectos en los que estás más, tus alumnos aprenden menos, etcétera. Claro. O sea que el censo es fundamental. Y bueno, lamentablemente encontramos algo que a mí personalmente no me gusta, y es que a igualdad de nivel socioeconómico, provincia, todos los demás factores, los chicos que van a las escuelas de gestión privada obtienen mejores calificaciones que los de gestión estatal. Y yo creo que es, pero no lo hemos podido probar todavía, que es básicamente por la mayor previsibilidad, orden y cantidad de días de clase que hay en las escuelas de gestión privada o de gestión estatal, que es la misma razón por la cual se está produciendo esta emigración, porque obviamente la mamá o el papá lo lleva, o el encargado del chico lo lleva y se lo devuelven porque ese día, bueno, ahora mismo ya la semana que viene está decretado un paro de que va a ser miércoles y jueves, creo. O sea, ahí tenés un ejemplo. Yo tengo sobrinos, nietos que ya empezaron esta semana las clases. Claro. Empezaron esta semana. De por sí
empezaban el 6 porque carnaval y el turismo, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. En Mendoza se armó un lío porque querían empezar antes y una chica publicó en Facebook y se viralizó, como se dice ahora, Sí. y consiguieron 50.000 firmas No me puedo poner en 2 días la máscara. para que no se iniciaran las clases antes de carnaval, ¿no? Para que Y se el- venda papel picado. Y en un año electoral eso tuvo... Y sí, y el gobernador Adhesión. tuvo que Es que retroceder. además todavía me parece, pero eso va a ser tema de otra discusión, los políticos que están en la gobernanza no saben cómo manejar el tema de las viralizaciones de determinadas noticias. Y sí. Se dejan arrastrar bastante. Olvidan que son conductores, pero dejémoslo para otro, Pegaste para un otro palito. tema. Sí, y sí. Ay, Sí, y sí. la cosa es conducir, Sí, sí. la otra es ir detrás. ¿No? Bueno, pero bueno, sigamos adelante con las preguntas que hizo Pablo, pues si no nos vamos a perder. Bien, y Pablo nos había preguntado también sobre esto que con Juan llamábamos el misterio del aula, ¿no? Ajá. Hay varios factores que encontramos que determinan o que uno cree que obviamente condicionan el aprendizaje del alumno, y hay un factor en concreto que no podemos medir pero creemos que es crucial, que es lo que llamamos el misterio del aula, ¿no? ¿Qué pasa puertas adentro del aula? Una vez que se cierra la puerta, esa interacción entre el docente y los alumnos, entre el alumno y sus pares, que llamamos el misterio del aula en el sentido que no es observable, ¿no? Que hace que en una misma escuela, a igualdad de condiciones de los alumnos, de nivel socioeconómico, de gestión de la escuela, el desempeño pueda ser diferente. Entonces, si bien es algo que no medimos, que queríamos ser conscientes de eso y decir, este es un factor que también influye, ¿no? Pero yo te puedo dar acá parte de mi experiencia. Dale, Dale. empezamos a... Dos hechos. el prólogo a tus memorias. Ya empezamos a escribir. Si vos escribís el libro, yo te lo dicto. No, yo me acuerdo, la primera cuestión que yo hacía en las escuelas, ya por suerte no existía el escalón más alto, La tarima. la tarima famosa, era pedirles por favor que no se pararan para saludarme. Que nos saludáramos. La segunda cuestión, me imponía aprenderme el nombre de cada estudiante Fundamental. para poderlos llamar por su nombre. Eso suponía escucharlos. Y escucharlos no solo con la duda de lo que yo estuviera enseñando, sino sí, y me ha pasado, entrar y encontrar una chica con los ojos llorosos y decirle, ¿querés hablar de lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es algo con la materia? No, me pasó que la profesora de gimnasia me va a aplazar porque no me puedo poner de cabeza. Esto es textual, ¿eh? ¿No me puedo poner? De cabeza, cabeza. pararse de cabeza, era una de Mirá las pruebas. vos. Y era una chica que tenía 9 y pico en todas las materias e iba a Lloraba. ir a examen de gimnasia. Yo hablé con la profesora de gimnasia y le pregunté, ¿qué le vas a tomar en el examen? Y bueno, las reglas del vóley. ¿Y por qué no le preguntas ahora las reglas del vóley? Claro. Y le evitas llevar un 4 Y, en el boletín, y la frustración. que la familia le importaba. La chica también, pero la familia era una familia exigente detrás. Una familia muy sencilla. Bueno, ese es un tema. El otro tema, en cuanto a la evaluación, que no se evaluaban los inspectores. Yo creo que en todos los años que fui profesora, si cayó 2 veces un inspector, fue mucho. Saludó y se fue. Y después ponía la nota. Pero sin embargo era una palabra que imponía un miedo. Todo- Cuando a mí se no, sabía a mí que nada iba a me venir dio. el inspector. Sí, le daba más miedo a los directores que directivos, que a los profesores. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? A mí no me... No, yo digo a los alumnos, yo digo como alumno. El pobre alumno... Los alumnos, qué sé yo, hacían lo que podían. Sí. Y mucho tenía que ver con cómo se comportaba el profesor. Pero lo que sí me encontré, que un profesor de otra materia, que se la pasaba leyendo el diario, sentado en el escritorio, toda la hora yo la veía, y que los chicos se mataban, además de ser muy desprolijo en su presencia física y todo, tuvo la misma nota que yo.
puesta por el inspector. Sí, señor. La misma evaluación. La misma evaluación. Los dos tuvimos 10. Pero no es como no es como un traje de confección, Parece que sí. La evaluación del inspector un poco. Era, por lo menos era. A lo mejor ahora es más seria, quiero creerlo. Mientras yo fui profesora, realmente no servía para nada. Eso creo que fue uno de los temas que fue haciendo caer el propio respeto por la profesión. Porque cuando vos llegás a que un gremio, o los representantes de un gremio, que de última son los elegidos, en lugar de estar discutiendo cómo se mejora la educación, estén presionando políticamente por los sueldos, es porque nadie está apreciando en serio su profesión. Me parece a mí. ¿No? Bueno, perdonen. No, me parece una ilustración muy clara de lo que decía Magdalena, de la importancia de esto que se llama Misterio del Aula. Así es. Te cuento una sola anécdota. Yo corregía los trabajos marcando, no con rojo, siempre con verde, marcando dónde estaba lo que estaba mal escrito y devolviéndolo sin calificar para que el estudiante fuera a su casa y lo hiciera bien. Un chico que tenía problemas, pobrecito, se sentaba en el primer banco, esto es cuestión física, vio mucho verde, se enojó e hizo pedacitos delante de mi cara el trabajo. Yo era muy joven, tenía 22 años. Oh. Mi impulso primero fue darle un cachetazo, ¿qué quieren que les diga? Pero conté, como me había enseñado una profesora muy sabia, no a 100, pero hasta 10, me quedé callada, el aula se congeló. El chico metió en el cajoncito del pupitre los papeles y se quedó él también congelado. Yo seguí la clase como si no hubiera pasado nada, todo el tiempo en la cabeza pensando qué iba a hacer después. Cuando tocó el timbre nadie quería salir, daban vueltas porque querían ver cómo terminaba la historia. Bueno, les dije que se salieran y le pedí por favor que se quedara. Entonces le dije, mira, para mañana, o para la clase que tocara, yo no me acuerdo qué clase era, pegás todo con cinta Durex y me lo traes corregido, por favor. Y de esto no se entera nadie a menos que vos lo cuentes. Yo creo eso establecía una relación diferente. Sí, es fundamental, es fundamental. Ese era un misterio, uno de los poquitos misterios que puede tener un aula. Pero bueno. Sí, lamentablemente en este tipo de encuestas se mide al docente o al director simplemente por el currículum, cuántos cursos hizo, pero eso no te da... Después la dinámica del misterio del aula es completamente diferente y se dan situaciones como la que vos dijiste, y yo recuerdo perfectamente que había profesores o maestros ya desde la primaria que con su sola presencia lograban imponer un clima y un respeto, y otros que los junábamos el primer día y la clase era caótica. Y vivían poniendo amonestaciones. Yo me juré, cuando me planteé durante la primera clase, que nunca iba a poner una amonestación. ¿Y nunca lo lograste? Sí, nunca puse una amonestación. Bueno, ahora viene una tanda y nos vamos a meter con el artículo de ustedes y yo me callo la boca.